Bendiciones, familia, soy el pastor Josué y bienvenidos a Bahía Podcast, el podcast que sale de nuestra iglesia Bahía Vida para bendecir a tanta gente linda que nos ve a través de las redes sociales. Qué bendición que puedas conectarte con nosotros a través de las plataformas digitales. Este apenas es el segundo episodio de nuestra iglesia y estamos contentos desde ya con lo que hemos escuchado que ha provocado en la vida de las personas. Así que gracias por conectarse con nosotros. Hoy me place tener con nosotros a dos personas súper especiales que amo con todo mi corazón. Son parte de nuestro equipo pastoral. Está el pastor Wilfredo y la pastora Carelis. Bendiciones, pastores. Bendiciones, saludos a todos los que se conectan y gracias, pastor, por la oportunidad de permitirnos estar aquí, compartir este tiempo. Claro Gracias, que sí. gracias por la oportunidad y aquí estamos, vamos a hablar de nuestro tema. Ambos nos ayudan en la enseñanza de la iglesia y son gente muy especiales y los estoy trayendo aquí para no hablar algo que no es fácil. Hemos tenido la oportunidad de compartir en otros foros, ¿verdad? Acerca de temas complejos, tal vez como por ejemplo la doctrina de salvación, si se pierde o no se pierde, y son temas que definitivamente dan mucho de qué hablar, pero en esta ocasión vamos a hablar uno también que genera muchas pasiones, pastores, genera muchas pasiones. Fíjense, yo pienso en uno de los debates más grandes que vemos en nuestra cultura en el día de hoy es que quién es el GOAT. Si Jordan o LeBron James. Yo soy pro Jordan, ustedes lo saben, muchachos. Ustedes soy pro Jordan. Yo también. Pero eso es un debate eterno. Sí. Pero así de fuerte es este debate. Porque mira el tema que vamos a hablar. ¿Está vigente el diezmo? ¿Está vigente hoy en nuestros días el diezmo? Y miren, de entrada les digo, hay un grupo de personas que creen que sí, porque lo han vivido, porque lo han practicado, porque han vivido la evidencia de Dios en sus vidas, porque lo entienden como un principio espiritual en sus vidas. Y hay otros que lo que dicen es que pertenece al Antiguo Testamento, particularmente a la ley, y que la ley no está vigente en el día de hoy. Yo tengo mi opinión al respecto y vamos a hablarlo claro, porque más que nada también este podcast, pastores, sirve para nosotros, ¿verdad? Hay cosas que no podemos hablar los domingos, ¿verdad? En detalles. Y en esto creamos un espacio seguro que podamos conversar, pero también podemos hablar de una manera mucho más clara dónde nosotros estamos parados en términos de nuestras creencias. Así que definitivamente vamos a hablar lo que nosotros creemos. Pero a mí me gustaría, pastores, que pudiéramos comenzar a hablar este asunto del diezmo. ¿Dónde se origina? Hablemos un poco acerca de la ley, acerca de eso, y vamos a hablar acerca de la perspectiva del Nuevo Testamento, de que Cristo, ¿verdad?, habló acerca de eso en el Nuevo Testamento y qué significa eso para nosotros el día de hoy. Pero, Pastor Wilfredo, te pregunto, ¿el diezmo es de la ley? ¿Esto nació en la ley? No nació en la ley. Cuando miramos la Biblia y vamos al comienzo de la creación, desde que Dios creó el mundo, Dios siempre, de alguna manera, proveyó para que el hombre tuviese algo reservado para él. Y vemos en la creación inmediatamente que Dios pone al hombre en el huerto del Edén y le dice al hombre, mira, toda mi creación está aquí para ti, pero este árbol específico no lo puedes tocar. Así que Dios desde el principio, desde la misma creación, ya reservó algo para que el hombre no lo tocara, algo que le perteneciera a él. Y ahí ya lo que estamos viendo desde el mismo comienzo, mucho antes de la ley, ya estamos viendo cómo Dios quiere que de alguna manera el hombre sea obediente a su palabra y el hombre demuestre que tiene un corazón digno para obedecerlo. Okay. Así que ya ese es el primer punto. Si vamos un poquito más adelante, todavía sin llegar a la ley, tenemos el caso de Abraham. Cuando Dios le habló a Abraham y le dio la instrucción de vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y Abraham salió y obedeció en parte, eso es otro tema, ¿verdad? Porque se llevó a su sobrino Lot. Lot creció, se multiplicó y se formó el lío de los pastores, ¿verdad? Porque los pastores de Lot
se enfrentaron a los pastores de Abraham y no podían vivir en el mismo lugar, así que Lot tuvo que separarse. Y cuando Lot se separó, que se fue hacia el área de Sodoma, un tiempo después cayó preso, lo atacaron la ciudad donde él estaba, cayó preso, y entonces resultó que Abraham tuvo que ir a rescatarlo. Y cuando Abraham lo rescata de las manos de la gente que lo tenía prisionero, apareció una figura interesante, ¿verdad? Que es mencionada únicamente en este momento en la Biblia, ¿verdad? Melquisedec, el sacerdote, y dice la palabra que Abraham le dio a esta persona, a Melquisedec, el diezmo de todo. Así que antes de la ley, ya específicamente, Abraham había hecho el uso del diezmo. De hecho, ¿verdad? Melquisedec, cuando vamos al libro de Hebreos, nos damos cuenta que era una figura representativa de Cristo. Correcto. En el Antiguo Testamento, o lo que se conoce como una cristofanía, una teofanía. Eso es así. Y ahí básicamente, específicamente el autor de los Hebreos, hablando acerca del diezmo y todo lo demás, trae esta figura que representaba a Cristo en el Antiguo Testamento, que fue quien Abraham le dio los diezmos. Así que ya vemos ahí en esos dos ejemplos una clara señal, ¿verdad? Sin adelantar a donde queremos llegar, pero una clara señal de que el diezmo no surge de la ley. De la ley. O sea, que eso mata de alguna manera un poco el argumento de la gente que dice que, pues mira, el diezmo pertenecía a la ley y eso. Correcto. Porque de hecho, si eso pasó, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, con la figura de Abraham, allí no había ley, no había obligación, no había presión, no había miedo, particularmente. Eso es correcto. O sea, que podemos entender de alguna manera que Abraham lo hizo por revelación. Por gratitud. Por gratitud. Y reconociendo a Dios por la victoria. Eso es así. A victoria, porque acababa de ganar una victoria. Había acabado de ganar una victoria, había recuperado, dice la palabra, que es importante, ¿verdad? Que él recuperó a todas las personas y recuperó también todo lo que le habían quitado. O sea, que él tuvo una victoria completa en ese momento. Así que no hay duda bajo ningún concepto de que Dios desde el principio nos pide algo. Y vamos a ver... Bueno, si venimos a ver, ¿verdad? Nuevamente, el Antiguo Testamento, vemos la figura del huerto del Edén. Vemos también cómo Dios pesa la ofrenda de Abraham y Caín, la actitud del corazón y toda esa dinámica. Lo vemos a Abraham. En Jacob también, ¿verdad? De alguna manera podemos verlo también. Es otro ejemplo. Aunque hay argumentos, mucha gente, ¿verdad? Dice que Jacob lo hizo por motivos egoístas, todo demás, pero diezmó, ¿sabes? Le hizo una promesa así. Eso es correcto. Y todos estos ejemplos antes de la ley. Son antes de la ley. Eso es bien importante. Y ahora, en la ley, para hablar un poquito acerca de la ley. Porque para mí, cuando yo miro el asunto de la ley fue instituido por tres razones principales. Tú sabes que estaba la tribu de Leví, que eran los sacerdotes que estaban a cargo de la adoración, de los sacrificios, de la administración en el templo y todo lo demás. Y había un mandato de que no podían tener, ¿verdad?, una posesión como tal de la tierra, sino que iban a vivir del diezmo. Y ese diezmo tenía tres objetivos principales. Primero era el cuidado del templo y el sostenimiento de los sacerdotes. La segunda razón era particularmente los programas sociales, la huérfana, las viudas, los extranjeros, todo eso. Y la tercera razón, que es la que considero, ¿verdad?, central y medular, fue instituido en la ley para que Dios pudiera enseñarle al pueblo el reconocimiento de que todo venía de él y que lo miraran como su fuente de provisión y no confiara en las posesiones que el pueblo tenía. Así que era un poco enseñándole al pueblo de que, mira, ok, si hay una obra que hay que hacer. Hay que sostener, ¿verdad?, el templo, la obra de Dios. Hay que también hay una obra social que hay que hacer. Hay una obra de compasión, de equidad, de apoyo comunitario, todo eso. Pero también para enseñar al pueblo a poner a Dios y depender a Dios y a depender totalmente de él. Así que el diezmo tenía un propósito también espiritual en la ley y era recordarle al pueblo que Dios era la fuente. Así que el diezmo era una disciplina espiritual, lo vemos en la ley. Y tal vez no quiero adelantarme, pero la pregunta que tendríamos que hacernos, si esas tres razones
por la que fue instituido el diezmo todavía siguen vigentes en el día de hoy. Pregunto. Sí, yo creo que muchas de las cosas que son así debates teológicos, nosotros tenemos que irnos a lo básico y al principio original por el cual Dios lo estableció. Y ese principio de sostener la obra, de alcanzar al que está necesitado, lo continuamos viendo dentro del Nuevo Testamento. Claro. De sostener O sea, que siga la habiendo obra las de mismas Dios. razones. So, sigue habiendo el Siga mismo habiendo- principio básico de poder bendecir. No solamente te doy lo primero a Dios, pero también de bendecir, sostener la obra, ese lugar donde me lleva o ese grupo de personas que me lleva a la adoración a Dios, pero también al necesitado, porque Claro. de eso se trata el evangelio y la identidad de O sea, que Dios. tenemos antes de la ley, estamos claros que el diezmo nació antes de la ley. Antes Eso de está la ley. Eso- sumamente claro. Sumamente. Así que para tal vez las personas que digan, el diezmo pertenece a la ley, no. La continuación, no estoy, ¿verdad?, llegando a la conclusión final, pero no, la realidad es que no. Fue no antes salió de de la ahí, ley. eso es correcto. Fue desde el inicio. Okay. En la ley vemos el propósito, ¿verdad? Muy claro, sostenimiento del templo, de los levitas, la obra misionera a través de las viudas, los huérfanos, y también a reconocer a Dios como fuente de provisión. Y en el Nuevo Testamento, Pastor Y en Karen. el Nuevo Testamento quiero ir directamente a Mateo 23, donde Jesús tiene una conversación con los fariseos y precisamente toca el tema del diezmo. Pero una vez más vemos cómo Jesús va elevando ese estándar, ¿verdad?, de los principios, de los valores de Dios. Y viene 23, dice lo siguiente. Mateo 23. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís, el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto, refiriéndose al diezmo, Ujú. sin descuidar. O sea, que no lo invalidó. Exacto, sin Cristo no lo descuidar invalidó. aquello. Ok. Sin descuidar aquello que le está diciendo, sin descuidar la misericordia, sin descuidar la justicia, sin descuidar la fidelidad. Así que estamos viendo cómo Jesús una vez más alinea un principio bíblico, ¿verdad?, con la condición de nuestro corazón. Tal vez para ellos era un ritual, era una cosa que yo tenía que obligar para ganarme el favor de Dios a través del cumplimiento de la ley, pero aquí Dios le está diciendo, espérate, tú puedes hacer esto, puedes diezmar, pero ¿dónde está la condición de tu corazón? Estás obrando en justicia y en misericordia. Eso lo vemos consistentemente a lo largo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el mensaje de Dios de escudriñar el corazón. Así que aquí estamos hablando más bien de por qué diezmo, o sea, cuál debe ser la condición de mi corazón ante el diezmo, ante la generosidad. Pero no lo invalidó. Pero no lo No lo invalida, invalidó. básicamente Cristo lo afirma. no invalidó el diezmo, sino al contrario, lo afirmó. Lo afirmó. Ok. Y aquí yo quiero detenerme y aquí vamos a irnos fuera del libreto. Mire, porque mira, por ejemplo, en otros temas, el tema de la oración. Yo siempre le digo a la gente, ¿por qué tenemos que orar? ¿Por qué? Porque Jesús oraba. Sí, sí. Nos dio ese ejemplo, ¿no? Claro. ¿Por qué tenemos que perdonar? Porque Jesús. ¿Por qué dedicamos a los niños? Porque Jesús nos enseñó el ejemplo de dedicar de niños. ¿Por qué tenemos que bautizarnos? Porque Jesús enseñó, ¿verdad?, que hay que bautizarnos. No tan solo enseñándolos de palabras, sino también Él poniéndolo por obra. Él mismo fue bautizado, fue obediente. Entonces, aquí vemos también este asunto del diezmo, que entonces Cristo no invalidó el diezmo, sino el que criticó la condición del corazón, Correcto. que era lo importante. Ahora, hay algo que tenemos que reconocer. A diferencia del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no aparece comúnmente la palabra diezmo. Sí aparece, porque estamos viendo este ejemplo de Mateo capítulo 23. Pero yo les voy a decir lo que yo pienso sobre ese tema. ¿Verdad? Cristo, ¿verdad?, el Nuevo Testamento se introduce la revelación de la generosidad. Entonces, cuando hablamos de la generosidad, estamos hablando de un asunto de nuestro corazón. Y lo que yo veo, y ya aquí vamos a empezar a establecer un poquito nuestra postura, es que el estándar del Nuevo Testamento, inclusive el estándar que Jesús mismo setió, es mucho mayor que el del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros podemos ver la práctica muy clara de que no es el diezmo lo que le pertenece a Dios, es todo, el 100%, no solamente el 10%. Si vamos al libro de los Hechos, nos damos cuenta de que la gente allí no peleaba por el asunto del diezmo. La gente lo daba todo. Eso es así. Entonces, aquí yo voy a introducir un poquito, ¿verdad?, lo que yo creo. Porque yo veo mucha gente
que tiene problemas con el asunto del diezmo, pero nunca es para dar más. Nunca es para dar un 11, un 12, un 13, un 14, un 15%. Todo lo contrario. Es para dar menos. Para dar menos. Entonces vemos en Hechos capítulo, en todo el libro de los Hechos, vemos cómo claramente la gente no daba, la gente entregaba todo, mi hermano. Sí. Los llamados que Jesús le hacía a los discípulos, decía, deja todo y sígueme. Que fue específicamente lo que pasó con el joven rico. Joven rico. Pero así, aquí yo creo, ¿verdad?, que es más un asunto de nuestro corazón. Nosotros en el Antiguo Testamento, la gente daba por presión, la gente daba por no estar maldito, ¿verdad?, de alguna manera. Pero en el Nuevo Testamento nosotros vemos muy claramente que nuestra conciencia tiene que ser totalmente otra. Yo no lo hago por ser maldito. No, yo no lo hago para que Dios me bendiga. Yo no lo hago por culpa. No lo hago por obligación. Yo lo doy por gratitud. Yo lo doy por adoración. Yo lo doy con honra. Yo lo doy con dependencia. Yo lo doy con alegría. Yo lo doy con fe. Yo lo doy por obediencia. Porque el asunto de obediencia también es importante. Oh, sí. Es asunto importante. Entonces, lo doy en un reconocimiento de que Dios es el dueño de todas las cosas. Y lo vemos claramente. De hecho, hay una de mis escrituras que más me encanta de la Biblia es cómo Pablo trata ese asunto del diezmo. Lo trató con la iglesia de Filipenses, de la generosidad filipense. Lo trató con la iglesia de Corintios. Corintios era una iglesia muy próspera, era rica, pero no eran generosos. Y le está ahí el ejemplo de Macedonia. Le dice, oye, miren Macedonia, eran gente pobre, pero me rogaban hasta para dar. Y le dice, oye, ustedes que tienen dinero, tienen abundancia, ustedes no son generosos. Y les hace una invitación a la generosidad. Y nosotros vemos en el Nuevo Testamento consistentemente cómo Dios trata acerca de este tema. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, le dice, oye, ¿sabes qué? La raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. No es el dinero, el problema no es el dinero, es el amor al dinero. Y Pablo le invita a Timoteo, le dice, ¿cuál es la solución para eso? Yo les mando que sean ricos en generosidad, que no pongan su esperanza en las riquezas, en las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Así que yo creo que es un asunto de nuestro corazón. Entonces, para mí el tema del diezmo, honestamente, yo lo miro, ¿verdad?, como un asunto de un piso para nosotros, pero no el techo. Si yo lo miro al Nuevo Testamento, yo lo miro como un punto de partida. Y aquellos que, ¿verdad?, pelean con el asunto del diezmo, ¿verdad?, no lo hacen tal vez con la mentalidad, lo hacen con la mentalidad tal vez no de quererse entregar más al Señor, sino es un asunto también para mí de confianza. No sé cómo ustedes lo ven. Yo lo veo como un asunto de confianza plena. La gente confía posiblemente más en el dinero que tienen en la cuenta. Entonces la gente el temor a perder el dinero. El temor a perder el no dinero. tener dinero. Eso yo creo que es un factor importante. La confianza en Dios es lo que falta. Tenemos que tener una mentalidad de que Dios es mi proveedor, de que Dios me va a sustentar. Y no podemos confiar, de hecho la palabra lo dice, ¿verdad?, en las riquezas que son inciertas. Porque el dinero está hoy, pero mañana no puede estar. Ahora, Dios siempre va a estar contigo. Dios siempre va a estar contigo. Así que yo creo que el problema es esa falta de confianza en el Señor, más que el asunto de diezmar o no diezmar. Puede ser falta de confianza, pero también puede ser a veces aferrarse a las cosas terrenales. Y yo creo que incluso eso puede ser un tema de debate dentro de los mismos matrimonios. Uno quiere darle, el otro no quiere dar. Porque es un asunto de que, pero es que yo soy el que trabajo duro. Yo soy el que hago aquí el dinero en la casa. Sí, pero gracias al Señor tienes salud. Gracias a Dios hoy te despertaste, gracias a Dios hoy naciste, gracias a Dios tienes unos talentos y tienes un trabajo que es una parte de la provisión de Dios para tu vida. Claro. Y yo creo que a veces ya de por sí ya Dios nos ha provisto. No le damos simplemente porque nos va a dar más. Confiamos que Él se va a encargar de proveernos. Le damos porque Él ya nos ha bendecido en abundancia y nos seguirá dando. Es que yo creo que el asunto de diezmo es una prueba del corazón.
Sí. Es una prueba realmente de dónde está nuestra fe en Dios y si creemos que Dios es quien dice que es y que Él va a hacer lo que Él ha dicho que Él va a hacer en nuestra vida. Es un asunto de confianza. Es un asunto que podemos ver, por ejemplo, el hombre más sabio Salomón, Proverbios capítulo 3, el verso le dice 9 y 10, dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. De hecho, esa palabra primicias es el diezmo, porque es lo primero. El problema de mucha gente que dice, no, pastor, es que no me da para el diezmo. Claro, porque lo das para lo último. Exacto. Lo das para lo último. Pero si tú lo haces como primicia a Dios, ¿cuál es la promesa de Dios? De que Él va a bendecir el 90% de tu ingreso. Por eso yo digo, es mejor, yo prefiero un 90% bendecido por Dios que un 100% sin la bendición de Dios. Así que para mí es un asunto de confianza, de obediencia. No lo hacemos con la mentalidad de maldición. Yo creo también, ¿verdad? Por otra parte, de que esto no es un asunto, ¿verdad? Tal vez una doctrina esencial, aunque tiene implicaciones espirituales. Tiene muchas implicaciones espirituales y eternas. Nuevamente, vamos a ver la parábola del joven rico. Vamos a ver la parábola del rico necio en la escritura, que Dios dice, no, yo tengo tanto, he acumulado tanto, y voy a derribar mis graneros, los voy a hacer otra vez, le voy a decir a mi alma, come, bebe, sáciate. Y Cristo mismo dice que se le apareció, ¿verdad? El Señor le dijo, necio, esta noche te vienen a pedir tu alma. ¿Y de quién va a ser todo lo que acumulaste? ¿De quién va a ser tuyo? Así que si era tan importante el asunto de dinero, pastores, que uno de cada 3 parábolas que hablaba Jesús era el asunto del dinero. Eso es así. El dinero es una prueba de nuestro corazón. Es de nuestro corazón. Es una honra a Dios. Y yo pienso, yo no sé cómo ustedes lo ven, por ejemplo, a mí, en mi particular, a mí no se me hace tan difícil este asunto del diezmo porque lo he practicado desde mi niñez y mi juventud. Y para mí esto es un asunto tan importante que para mí esto es parte de mi legado a mis hijas. Señales, esto para mí es tan importante que yo les digo, hace 2 domingos llevo 2 hablando de finanzas y por eso estamos hablando de este podcast el día de hoy, porque esto es un tema que podemos discutirlo así, ¿verdad? De manera, ¿verdad? Nosotros como conversación. Pero para mí esto es tan importante porque si esas chicas aprenden a diezmar a Dios, esas muchachas van a tener un corazón desprendido para Dios. Gracias. El dinero no los va a atar. El amor al dinero no los va a atar. Y su futuro va a estar bendecido. Pero yo sé que hay mucha gente que le cuesta. Pero en mi caso, por ejemplo, yo llegué a los pies de Cristo ya de adulto y yo no desconocía totalmente lo que era diezmar. Y cuando me enfrenté por primera vez al concepto de diezmar, no lo vi desde un principio como algo bueno para mí. Yo decía, pero, o sea, yo tengo que dar el 10% de todo lo que ingrese a mi casa y se me hizo bien difícil. Hasta que ya aprendí, investigué, estudié, vi cuál era la verdadera razón por la que uno debía diezmar y entonces fue que mi corazón recibió la revelación de lo importante que era desprenderme de esa falta de confianza en Dios, de tener la confianza en lo que había en la cuenta de banco y me liberé. Fue como una especie de liberación. Es que mira, yo le voy a decir la verdad. Algo que escuché de un pastor que sigo mucho, Greg Gorshaw. Mira cómo él habla asunto del diezmo. Él dice, miren, yo reconozco que diezmar no es fácil. Diezmar no es fácil. Porque para diezmar tú tienes que reorganizar toda tu vida en torno a Dios. Eso es muy cierto. Mira cómo suena eso. Eso es muy cierto. Tengo que reorganizar todo en mi vida en torno a Dios. ¿Qué significa? Si tengo que dejar Netflix, eso es así. Yo voy a reorganizar mi vida en torno a Dios. Si tengo que dejar de estar comiendo afuera, voy a reorganizar toda mi vida en torno a Dios. Si tengo que dejar de hacer montones de cosas que me cuestan dinero, si tengo que cambiar el carro, si tengo que bajar el estilo de vida, voy a reorganizar todo en mi vida en torno a Dios. Para honrar a Dios, definitivamente. Y cuando miramos todo eso que usted dice, realmente estamos diezmando en el lugar equivocado. Claro. Porque estamos eso diezmando donde no debemos todo el mundo diezmar. Yo pienso que todo el mundo diezma. O sea, algunos lo hacen en Amazon, eso algunos lo hacen. Y nuevamente, yo soy de los que creo, para mí esto es un asunto que debe ser primero. Y confiar que Dios va a hacer lo que Él dice que Él va a hacer en mi vida. Es un asunto de confianza, es un asunto de poner a Dios en primero en todas las áreas de nuestra vida.
pero tenemos que hacerlo también con la conciencia correcta, no por condenación, no Correcto. por condenación, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Por gratitud, por un corazón agradecido y porque es una expresión que decimos, Señor, tú eres mi fuente y todo lo que yo tengo proviene de tu mano y no hay nada en esta tierra que me va a atar. Y cuando hablamos de ataduras, lo que más ata al hombre es el amor al dinero. La raíz de todos los males, es el amor al dinero. Y Sí. dice Pablo, el cual muchos, ¿verdad?, se extraviaron de la fe por causa de eso. Y después te habla acerca de la generosidad, por qué tenemos que dar. Así que es un asunto de confianza a Dios. Y que para mí, hay veces, ¿verdad?, en nuestra vida, y yo no tengo problema con los nuevos convertidos, con la gente que lleva poco tiempo en la fe. ¿Sabes con quién yo tengo problemas, pastores? Honestamente, con los pastores que educan mal a las personas. Porque muchos de ellos dicen, no, perfecto, el diezmo a lo mejor no está vigente, pero nunca le enseña a la gente que el estándar es más alto. Eso es así. Nunca le enseña a la gente que el estándar es más alto y que nuestro nivel de entrega y sacrificio para Dios tiene que, ¿verdad?, tiene que hacerse presente en nuestra vida, en nuestras decisiones Eso es así. y en nuestra vida. Yo le cuento una anécdota. Hace muchos años yo escuché a un pastor, Satirio dos Santos. Este hombre de Dios, un hombre muy respetado, Sí. Dios lo envió para la India a predicar. Dios lo envió a la India a predicar. Y cuando estando en la India fue a hacer misiones, le dijo, Dios le habla y le dice, enséñale a la gente acerca del diezmo y de honrarme a mí primero. Y él dijo, ¿qué, Señor? Si yo vine aquí a darle a esta gente. Y saberle que escuchó la voz de Dios que le dijo, saca a mi pueblo de la pobreza. Mm. Dijo, Señor, ¿pero qué tú me estás diciendo? Yo me resisto, yo vine a darlo. Y le dijo, saca a mi pueblo de la pobreza. Enséñame a honrarme a mí primero, por sobre todas las cosas. Y allí pudo, ¿verdad?, compartir la palabra. Y cuando yo miro a ese sueño, yo no doy por sentado como sea algo de Dios. ¿Sabes cómo yo lo interpreto? A la luz de lo que yo veo en la Biblia. Veo la ofrenda de la viuda, Ujú. que dice la Biblia que dio más de la abundancia de dinero que todos estaban dando. Y esa ofrenda fue un memorial delante de Dios. Vemos a la viuda con el profeta también. Así que vemos también que esto es un asunto del corazón y que no tiene que ver necesariamente con las cantidades, tiene que ver con establecer las prioridades. De hecho, miren, unas estadísticas que vi en estos días, precisamente preparándome para predicar, hablando acerca de más allá del dinero, hablando de la generosidad. La gente en Estados Unidos, da un promedio de un 3%, es la cifra correcta, 3% los cristianos, un 3% de su dinero a nivel overall, completo. Pero los que ganan menos de $20,000 no dan un 3%, esa cifra sube un 5%. Ahora, los cristianos que ganan más de $200,000 al año, ¿sabes cuánto dan? Un 0.1%. Oh my God. Así que te das cuenta que el que tener más dinero no te hace más No te hace generoso. más generoso. Te hace más de lo que tú eres. Eso es así. Te hace más de lo que tú eres. Porque la generosidad comienza en el corazón. No comienza en mi No cartera. comienza en la cartera. Es poniendo a Dios primero en lo poco. Siendo poco, fiel a Dios en lo poco. Y Cristo dijo que si lo podemos fiel a Dios en lo poco, ¿qué va a pasar? Te pondré En otra ocasión le dijo, si ustedes no son capaces de manejar las riquezas injustas, ¿cómo pretenden que yo le voy a confiar lo que es verdadero? Así que el dinero es espiritual, familia. Es un asunto espiritual. Y yo creo en todo mi corazón, mi llamado a la iglesia, a todo el mundo que nos ve, lo que tiene que haber en nuestro corazón es un corazón de preguntarnos, ¿realmente yo soy generoso? ¿Realmente yo doy de lo que Dios me ha dado? Y en algún punto tiene que haber un punto de partida en tu vida. A lo mejor tú dices, pastor, estoy demasiado endeudado, has tomado malas decisiones, no has hecho tu vida en torno a Dios. En algún punto tienes que comenzar. Y comienza a pedirle sabiduría a Dios, haz ajustes en tu vida y comienza a dar a Dios, prueba a Dios. Comienza por algo, hazlo con gratitud, en expresión de obediencia y confianza. Y yo te garantizo que va a haber la mano de Dios. Amén. Yo lo garantizo también porque yo lo he visto en mi vida. Yo soy fiel creyente del diezmo. Yo creo, ¿verdad? Ya concluyendo aquí, por lo menos de parte mía, que el diezmo está vigente, Ajá. tan vigente hoy como La antes. pregunta, ok,
¿Y cómo está vigente, pastor? Pregunto, ¿cómo está vigente? ¿Como un principio espiritual? Como un principio espiritual. Es un principio espiritual. Sí. O sea, el diezmo es un principio que todos tenemos que seguir, que nunca pasa de moda. Es un principio eterno. ¿Te acuerdas la serie que compartimos aquí en la iglesia? Enseñanzas que no pasan Que no de moda. pasan de moda. Pues esa es una. Porque los principios de Dios son No, eternos. Eso es así, son eternos. Son espirituales y son eternos. Eso es así, eso es así. ¿Qué piensa, pastora Kareli? Sí, no, estoy de acuerdo. No es un asunto que hacemos ni por condenación ni por obligación, sino como que Dios nos dio el libre albedrío para nosotros escoger y nos enseñó el camino a seguir. Es un mandato, pero también habla de la identidad de Dios, que es un Dios bondadoso y generoso, que también hace morada en nosotros, y por ende nosotros debemos también ser generosos y debemos ser agradecidos con lo que Dios nos dio. Así que si yo lo fuera a resumir, definitivamente tiene que ver con un gesto de adoración, de gratitud. Tiene que ver con que no solamente mientras a veces las personas se refrenan por el miedo a o me voy a quedar pelado o qué van a hacer con el dinero que yo siembro, Claro. dónde lo van a poner. Pero la mentalidad que tenemos que Es otro tener tema en podcast. que ese es otro tema. Porque yo creo, sí, ciertamente, que yo creo que, ¿verdad? Primero que nada, diezmo le pertenece al Señor. Creo en el Claro. diezmo, ¿verdad? Estoy tirándome al hoyo, ¿verdad? Creo que está vigente como un principio espiritual. Y lo hacemos, ¿verdad? Por fidelidad a Dios y todo lo demás. Pero también yo creo el asunto de que tiene que haber una evidencia en el lugar donde tú te congregas. Claro, un De los Donde fruto. haya fruto, Claro. donde haya resultado. La Biblia te habla Definitivamente. acerca de lo que es sembrar en buena tierra. Eso es así. ¿Verdad que sí? Si tú estás en un buen lugar, fruto de que hay testimonio, hay salvación, hay vida. O sea, hay cambio de vida en la vida de la gente. Eso es buenos terreno. Y creo que voy a decir algo. El diezmo, como lo creo principio espiritual, creo que pertenece a la iglesia local, donde tú te congregas, donde tú te alimentas. Eso es así. Hay mucha gente que come en Burger King y paga en McDonald's. Eso es así. Que tú no puedes comer Burger King y McDonald's. Si tú en tu iglesia te alimentas, ¿verdad? Allí es que tú tienes que sostener Eso es así. la obra de Dios. Yo creo que es responsabilidad de los miembros de la iglesia sostener su iglesia local. Sí, y yo lo veo también como el diezmo como una protección y cobertura de parte del Señor Claro. para sostener la obra de Dios. Claro. Que lo vemos desde el Antiguo Para la obra de Testamento Dios y nuevamente, y en el ¿cuál- Nuevo Testamento. ¿cuáles fueron las 3 razones por las que se instituyó el diezmo en la ley? En la ley. La ley. Primero, el sostenimiento de los levitas y del templo. Y del templo. Todos los asuntos manejados del templo. Segundo, la obra social, las viudas, los huérfanos. Tercero, para enseñar a la gente a depender de Dios y a ver a Dios. Pregunto en el día de hoy, ¿esas 3 razones siguen estando vigentes en el día de hoy? Oh, Sigue sí, estando siguen estando tan vigentes como estaban en la antigüedad. Pues si siguen vigentes, yo creo que nos debe dar una pista a todos para resolver esta situación de que si el diezmo está vigente o no. Y nuevamente, lo que veo en el Nuevo Testamento es que la vara es más alta. Es que la vara es más alta. Yo tenía un amigo pastor que él decía, ¿tú quieres ver tus prioridades? ¿Dónde están tus prioridades? Enséñame tu agenda y enséñame tu chequera. Ujú. Porque donde esté más, ¿verdad?, tu chequera, ahí entonces me Eso habla es acerca así, de, eso es así. de las prioridades en tu vida. Y creo, ¿verdad?, que hoy más que nunca, desde un ambiente sano, miren, nosotros somos una iglesia, te hablo de Bahía Vida, yo sé que hay gente que no ve, somos una iglesia dadora de vida. Y ser una iglesia dadora de vida quiere decir que no vamos a traer condenación a la gente. Aquí los domingos, gente, no nos traemos condenación a la gente. Es más, yo, ¿verdad? ¿Cuándo hemos hablado acerca del diezmo? Muy pocas veces. Muy pocas veces. Estamos de generosidad. Pero también tenemos que enseñar a la gente los principios de la palabra del Señor, pero no una vista no una perspectiva de condenación. La gente tiene que tomar decisiones en su vida. Y yo entiendo que no todo el mundo está en el mismo nivel. No todo el mundo está en el mismo nivel espiritual. Pero para mí, parte de tu madurez espiritual tiene que ser tu generosidad para Dios. Parte. Hay gente, ¿verdad? De hecho, yo sé de pastores que su staff de trabajo, su equipo pastoral, la gente, una de las pruebas que tiene que tener es generosidad. Porque eso me habla de dónde está la prioridad de tu corazón. Eso no se le aplica a todo el mundo en la iglesia. Claro que no, porque no todo el mundo se le exige lo mismo. No todo el mundo está al mismo nivel. Claro. Pero si tú estás en un nivel espiritual más maduro, parte de tu madurez espiritual es esa. Es esa. Es tu generosidad para Dios, como lo es la oración, como lo es la lectura de la palabra, ¿verdad? Y también como lo es el trato a mi prójimo, a mi familia
y mi generosidad también, porque donde esté vuestro tesoro, nuestro Señor Jesús enseñó que allí también estaría nuestro corazón. Así que mi invitación, ¿verdad? ¿Creo en el diezmo, pastor? Sí, lo creo como un principio espiritual, pero lo creo con una mentalidad, ¿verdad?, de gratitud, de agradecimiento, de honra, de confianza, de obediencia a mi Señor. Para mí en mi casa, mi esposo y yo no tenemos un argumento nunca, sé que diezmar o no, porque Él sabe, ¿verdad? Y yo he dado la experiencia hace poco, la pastora perdió su posición de trabajo, ella era el ingreso más fuerte, mire, pero como para el diezmo para nosotros es una práctica de hábito, lo que me he dado cuenta que Dios siempre ha sido fiel. Y Él siempre ha suplido, porque tú no puedes dar y no tener un testimonio de provisión en tu vida. Amén. 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 ¿Algo más, familia? Yo creo que hablamos todos los puntos y lo más importante, recibimos de parte de Dios para bendecir. Claro. Y eso es bien importante. Así que... Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Que recibir. Así que la bienaventuranza no está en recibir, está en dar. ¿Y damos para qué? Para dar. Me gusta como dice en inglés, we give to give. Damos para dar. No damos por manipulación, no damos por práctica egoísta, damos para desprender nuestro corazón y para poner a Dios primero en nuestra vida. Amén. Amén. Les amo, familia. Este ha sido el episodio número 2 de Bahía Podcast. No pueden perderse el episodio 3 que viene por ahí, familia. Les bendigo.